con nosotros. Un saludo desde esta sede del Círculo de Empresarios de Galicia en Vigo. Una vez más, agradecer el trabajo realizado a los organizadores, al Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais y a Prosal, la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud Laboral de Galicia. Por supuesto, también a los patrocinadores, a la Xunta de Galicia, al Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral de la Xunta y también al Concello de Vigo. Os recordamos que nos podéis seguir en streaming en la web seguridad40.com y que hemos habilitado el hashtag Congreso, almohadilla Congreso Seguridad 40, para que podáis compartir vía Twitter por fotos, reflexiones, preguntas, etcétera. Esta mañana hemos podido escuchar las reflexiones de Margarita Álvarez, de Yolanda Domínguez Boyato y de Jorge Salinas. Y ahora nos vamos a ir hasta Colombia de la mano de Diego Hurtado, que es docente de la División de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad CES de Medellín. Él nos va a hablar del arte de trabajar con bienestar y cómo lograrlo. ¿Qué tal, Diego? ¿Nos escuchas, verdad? Perfectamente, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal? Nosotros también a ti. Un abrazo fuerte, Diego, y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, muchísimas, nuevamente gracias a los organizadores, a Carlos Corral, presidente de Prosal, por la invitación, a Maximiliano García, Jorge Cerqueiro, a Santiago Gómez, muchísimas gracias por esta amable invitación. Acá desde Medellín, Colombia, me dirijo a todos ustedes, muy complacido. Bueno, vamos a hablar sobre el arte de trabajar con bienestar, cómo lograrlo. Yo creo que esa es una pregunta muy interesante. ¿Es el arte de trabajar con bienestar posible? Esa es una pregunta lógica que nos hacemos en estos tiempos difíciles y creo que el arte de humanizarnos en nuestro trabajo a partir del perfeccionamiento de nuestras actividades laborales podría aproximarse a lo que es trabajar con bienestar. Y miren la palabra, es el arte. O sea, es algo que exige trabajo, esfuerzo, dedicación y que se construye día a día a partir de la suma de algunos errores que vamos cometiendo. Entonces, el arte de trabajar con bienestar es utilizar nuestro trabajo como un mecanismo de perfeccionamiento humano, haciendo de nuestra vida y nuestro trabajo un arte de vivir. Entonces, nuevamente, requiere tiempo, requiere esfuerzo, no es algo que conseguimos mientras pagamos en el supermercado un librito que encontramos allí en las cajas y dice cómo trabajar con bienestar en una semana, o mejor no, necesito uno más rápido, cómo trabajar con bienestar en 2 días. Entonces, creo que es más que eso. Y ese arte de trabajar con bienestar es importante en estos días. Sí que es importante en estos días. ¿Por qué sería tan importante en estos días trabajar con bienestar? Para eso es importante conocer nuestra historia. Yo creo que ahí es donde comenzamos a pensar que definitivamente sí es posible, pero para poder lograrlo tenemos que comprender cómo trabajábamos antes. Y por esto nos vamos al concepto del taller en la Edad Media, leyendo un libro que se llama La corrosión del carácter de y en la corrosión del carácter de Richard Sennett, él nos explica acerca de lo que es el concepto del taller medieval, de cómo trabajábamos allí, no por dinero, sino que trabajábamos por el placer de perfeccionarnos paso a paso en ese taller en donde un maestro artesano me iba enseñando y yo empezaba de menos a más, empezando a aprender las actividades más básicas, la limpieza, el aseo, e iba ascendiendo en la medida que iba adquiriendo conocimiento. Entonces, este taller medieval es una prueba de que teníamos un concepto antes del tecnicismo, del taylorismo, del fordismo, teníamos una forma de vivir y trabajar en donde yo trabajaba y el objeto de mi trabajo era el perfeccionamiento. Yo creo que ahí parte una diferenciación importante para comprender el mundo de hoy en el que trabajamos. Pero
También, además de ese concepto del taller, llega el Fordismo, el tecnicismo, el mecanicismo, la unidad de tiempo de la producción, la ciencia al servicio del trabajo. Y esa forma nos cambió la forma de vivir. Y nosotros apenas estamos trabajando así como lo hacemos hoy en día, de vivir para trabajar y trabajar para consumir y consumir para aparentar en muchas ocasiones, apenas hace un poco más de 100 años. Pero de ahí para atrás en nuestra historia no vivíamos para trabajar, vivíamos y trabajábamos. O el trabajo era parte de nuestra vida y de nuestra forja de nuestras formas humanas, digámoslo así. Entonces, este taylorismo, este formismo cambió la forma de vivir y yo creo que en el libro de Richard Sennett también, que se llama Juntos, entonces mire que ya les he puesto en escena 2 libros, La corrosión del carácter, del mismo autor, y Juntos. Y yo creo que con este libro de Juntos podemos entender las transiciones que significaron para nosotros los seres humanos el antiguo forma de trabajar y vivir trabajando, pero para perfeccionar lo que hago, no para ganar dinero precisamente, y pasamos a una nueva forma que es la actual, en donde el tiempo, ir a trabajar, desplazarme hasta la organización para hacer un trabajo puntual, trabajar y esperando una quincena para el pago respectivo para salir a comprar. Yo creo que el mecanicismo nos fracturó, si me lo permiten esa palabra, nos fracturó la forma como veníamos trabajando. Eso también tiene sus aspectos positivos, pero sin embargo creo que ahí hay unas consideraciones importantes que hacer. Y también les recomiendo un libro que se llama La Era del Vacío de Gilles Lipovetsky, el francés, y cuando leemos a Gilles Lipovetsky nos habla sobre el crédito y nos explica de cómo el crédito terminó como de comprometer nuestra forma de vivir, porque ya no solamente trabajábamos por dinero, sino que además ya podíamos aspirar a ambiciosos proyectos de educación, ambiciosos proyectos de vivienda, ambiciosos proyectos de economías, de tener un carro un auto más grande, una casa más grande, y poder endeudarnos. Entonces el crédito de alguna manera también profundizó la forma como trabajamos o nos llevó más rápido a la forma como vivimos y trabajamos en el mundo de hoy. Entonces creo que Gilles Lipovetsky puede ser muy importante allí. También me gustan mucho los trabajos de Zygmunt Bauman en el sentido de un libro que se llama Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres, en donde allí Zygmunt Bauman establece muy claramente el miedo a la pobreza, muy lo que por ejemplo está en sintonía con una filósofa suya que es Adela Cortina, y Adela Cortina habla del término aporofobia, ese temor a ser pobre. Entonces Zygmunt Bauman también maneja el concepto, no con esa terminología, pero sí habla de lo mismo en el sentido de entender que nosotros como seres humanos, nosotros como trabajadores tenemos temor a ser pobres, y para alejarnos de esa pobreza que me persigue, pues yo estoy dispuesto a trabajar más duro, a autoexplotarme mucho más, para ganar más dinero, para salir a comprar cosas y aparentar y subir de estrato y tener más poder y todo lo que ya muy bien todos conocemos allí también en la ciudad de Vigo. Entonces, el miedo a la pobreza es muy importante, es un elemento muy importante a considerar para poder entender por qué nos gastamos en la vida, nos gastamos el alma trabajando para comprar. También Richard Sennett en un tercer libro que les recomiendo que se llama El Artesano, hace alusión a la importancia de las manos, y es que cada vez más hemos ido perdiendo nuestro trabajo con las manos. Por ejemplo, en el celular ya ni siquiera hundimos, sino que ya tocamos simplemente. Cada vez hemos ido perdiendo más ese contacto con las manos, y allí en ese libro nos habla de toda la importancia que como seres humanos las manos tienen allí, y son protagonistas para nosotros comportarnos como seres humanos. Quizás algo que hemos ido perdiendo, y por eso estamos aquí hablando un poco de bienestar y de la necesidad de ese bienestar que nos da el trabajar con las manos. Muy bien. Vincent y Albert Gauleyac tienen un libro que se llama El coste de la excelencia,
y allí nos es claro lo costoso que es para el ser humano adaptarse a esta nueva forma que nos hemos definido de vivir para trabajar y trabajar para consumir. Y entonces habla de todas las enfermedades derivadas del estrés, de la quemadura del estrés. Entonces allí da mucho sentido el burnout o el trabajador quemado o el trabajador en situación de sentirse quemado o agotamiento emocional crónico. Entonces les recomiendo mucho este libro para eso. Y también a Byung-Chul Han, el coreano, el filósofo coreano, que nos habla en La Sociedad del Cansancio, un libro muy pequeñito, muy sabroso de leer, acerca de la necesidad imperiosa que tenemos como seres humanos de autoexplotarnos para parecernos muy competitivos, para parecernos muy capaces ante nuestros jefes, ante nuestras organizaciones, pero cómo eso finalmente nos deshumaniza y nos va generando más cansancio y más agotamiento y todo lo demás. Y también quiero terminar con un libro que se llama La promesa de la felicidad de Sara Ahmed, una brasilera, que se llama así precisamente La promesa de la felicidad, y ella nos indica que nos quemamos laboralmente persiguiendo la felicidad desde los valores económicos. Entonces, no es que yo me canso perfeccionando mi trabajo, perfeccionando mi oficio, perfeccionando lo que hago, perfeccionando la redacción de ese correo, que quede perfectamente bien redactado, bien escrito, a la hora de una reunión, hacer una excelente interpretación de con quién estoy, presentarme, darle la cara a los demás, escucharlos activamente, no, sino que lo hacemos es en términos económicos. Yo necesito producir, estudiar mucho para producir mucho, para ganar mucho dinero, para comprar muchas cosas en los centros comerciales. Entonces, esa promesa de la felicidad allí, muy importante. Entonces, Nuccio Ordine, el profesor italiano, en un libro que se llama La utilidad de lo inútil, resume un poco lo venido comentándoles a ustedes aquí, queridos participantes de este espectacular congreso allá en Vigo, que espero conocer muy pronto, y es, abre comillas, porque el capitalismo no tiene nada que ver con el deseo de mejorar la condición humana. Solo a primera vista parece tener por objeto la mejora de la calidad de vida, pero se trata de una perspectiva engañosa. Entonces, allí Nuccio Ordine recoge este comentario de George Bataille que me parece muy al lugar, dando un hilo conductor acerca de lo que del mensaje que les quiero dar, y es: está muy bien, tenemos que trabajar por la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Yo soy gerente en seguridad y salud del trabajo acá en Colombia y mi trabajo es precisamente eso, velar por que nuestros trabajadores en nuestras organizaciones estén trabajando con bienestar y puedan lograr perseguir esa felicidad que cada uno busca. Sin embargo, lo estamos haciendo bajo el contexto de que vivimos en un mundo, en una economía en la que se nos premia quemarnos, en donde estar cansados es embarazoso. No está bien decir que estamos cansados, no está bien, es penoso decir que estamos agotados o que tenemos tiempo libre. Entonces yo creo que ese es el mundo en el que estamos luchando para una mejor seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir en cada uno de nosotros como responsables de los sistemas de gestión en seguridad y salud del trabajo? ¿Qué tiene que ocurrir en nosotros o en los trabajadores? Pues aquí una palabra muy interesante, muy disruptiva: dedicarnos a las cosas inútiles. Cuando yo hice mi maestría en bioética, era el estudio más inútil que yo estaba emprendiendo en su momento, porque claro, eso a mí no me iba a generar ni más dinero, ni más estatus, ni nada de eso. De hecho, recibí quizás algunas burlas porque, bueno, Diego, ¿y qué te vas a dedicar a bioética? ¿Para qué eso? No, ponte a estudiar alguna otra especialización que nos dé más dinero. Y entonces comencé mi maestría en bioética acá en Medellín, en Colombia, en la Universidad CES, precisamente pensando de que era muy inútil lo que estaba haciendo. Pero poco a poco empecé a entender de que realmente eso que era lo más inútil, al parecer era lo más útil para mi vida, porque eso sí me ha enseñado a aprender a vivir. Entonces, dedicarnos a las cosas inútiles es comenzar a entender cómo funciona nuestra razón. Cuando uno empieza a ir a las humanidades, cuando uno comienza a leer a los textos clásicos, a los griegos, a los romanos,
a los filósofos contemporáneos, me encanta las filósofas españolas Adela Cortina y Victoria Camps, me fascinan, las leo bastante y las admiro mucho. Pero cuando yo fui allí a esos textos, allí encontré herramientas que yo venía buscando en el mundo de hoy para mis trabajadores. Y yo decía, Dios mío, acá está todo. O sea, aquí es sino ir a esas fuentes y buscar allí, desenterrar esos tesoros y traerlos al mundo de hoy. Y esa es pues parte de mi propósito de hacerles mostrar a ustedes, queridos asistentes a este congreso, de que hay muchas cosas que podemos hacer y una de ellas es la razón. Lo más importante es que cuando vamos a trabajar, nuestro esfuerzo no debería dirigirse hacia ir a ganar dinero, sino es en ser críticos en lo que hacemos. Yo creo que eso es, por ahí tenemos que comenzar. Representa un cambio en la forma de trabajar. No es trabajar para ser igual a todos, para proponer lo que todos proponen, solamente para ser bien visto, para no ser despedido y para poder seguir ganando dinero. No, cuando comenzamos a trabajar por diferenciarme de los demás, por ser distinto y por actuar no conforme a mis emociones, sino conforme a mis razonamientos, a mi razón, a mi inteligencia, ahí empieza el cambio. Ahí empieza el cambio. Entonces ya es pasar de obedecer a proponer, ¿cierto? Ya me contratan en la organización y ya sé que tengo que hacer unas actividades laborales, pero ya lo importante ahí es, venga, tengo que proponer conforme a mi razonamiento. Y ese actuar conforme a mi razonamiento ya no me interesa tanto el que dirán o qué van a pensar los demás. No. Eso ya no importa. Para un humanista eso ya no es importante. Para lo importante es yo voy a mi trabajo a perfeccionarme. Y eso me va a permitir mejorar mi calidad en las decisiones. Imagínense ustedes lo siguiente. Estamos en una junta y tenemos que tomar decisiones. En la actualidad, la gran mayoría de las decisiones que salen de las juntas en nuestras organizaciones son resultado de trabajadores que no pueden decir la verdad por temor a ser despedidos. Por tanto, esas decisiones tienen ese talante. El talante de trabajadores que no pueden usar su razón por miedo de ser despedidos y por tanto la calidad en de las decisiones organizacionales son de un nivel. Pero imaginémonos que vamos a una reunión y todos tenemos la capacidad de pensar por nuestra cabeza y nuestra razón y somos capaces de decir la verdad. Imagínense cómo seríamos capaces de aumentar el nivel en esas decisiones. Entonces ya estaríamos pensando realmente en bienestar, ya podríamos estar comenzando a pensar en bienestar, ya podríamos estar comenzando a pensar en felicidad posiblemente. Entonces yo creo que el uso de nuestra razón cambiaría dramáticamente y de manera importante la forma de interpretar el mundo en el que vivimos. Entonces, pasar a trabajar no para ganar dinero, sino para perfeccionar mi razonamiento. Entonces, yo trabajo y en esta reunión voy a dar realmente mis ideas conforme a lo que yo pienso, de cómo entiendo yo el mundo. Y no simplemente porque todo el mundo dice que así es, entonces yo también digo que así es. Y una forma de entender que lo estamos haciendo mal es que cuando comenzamos una reunión y yo les digo a mis estudiantes en clase o cuando inicio una reunión y le digo a mis invitados, bueno, por favor, preséntate quién eres, dime quién eres. Generalmente las personas se presentan mostrando sus abolengos, sus títulos, el cargo que ocupa en la organización y de ahí no pasamos, ¿cierto? Pero es que esa no fue la pregunta. Si tú me hubieras escuchado, hubieras entendido que la pregunta no era esa. Y todos se presentaron de la misma manera. Pero si alguien dice, venga, es que tú no preguntaste en qué trabajamos ni qué cargo ocupamos, tú preguntaste es quién eres. Entonces yo te voy a decir, yo soy Diego, me gusta hacer mosaicos romanos, me gusta estar con mi esposa, me gusta ir al cine, me gusta tomarme un buen vino, me gusta leer esto, me gusta cocinar, le tengo miedo a esto, le tengo miedo a estas otras cosas, mis retos son estos. Ahí sí me estás contando quién eres. Esa pregunta fue muy clara, ¿quién eres? No dónde trabajas.
Entonces, cuando alguien se me presenta de esa manera, lo tuvo que hacer en contra de lo que todos hicieron, que fue presentarse conforme a su posición, a su poder, a su cargo, a su educación, y no conforme a la pregunta. Y ser capaz, tener la valentía de hacerlo, es comportarse de manera humana. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo el promover que nuestros trabajadores actúen no conforme a sus meras emociones, sino a su razón? Pues entonces cambiemos, por ejemplo, los objetivos a la hora de seleccionar nuestro personal. Contratemos nuestro personal con las capacidades más de que demuestren sus decisiones conforme a su razonamiento y no conforme a sus emociones, y no solamente como a sus meros cargos y sus títulos y sus experiencias laborales. Y hacer coincidir como el propósito de vida individual con el laboral, ¿cierto? Eso es muy importante, haciendo unir el área de gestión del talento humano con las áreas de seguridad y salud en el trabajo, y poniendo a conversar estas dos áreas, yo creo que podemos llegar como a ese objetivo. Un segundo elemento es reformar el entendimiento, ¿cierto? Yo creo que toda la filosofía y las humanidades apuntan a lo mismo. Las decisiones que estamos tomando hoy en nuestras organizaciones, inclusive para proteger a nuestros trabajadores, están basadas en la forma como cada uno entiende el mundo, ¿cierto? Y hoy, ¿cómo entendemos el mundo? Lo entendemos pensando de que el mundo es deseable. O sea, el mundo es como yo lo deseo que sea, no como yo lo comprendo, ¿cierto? Entonces el mundo es deseable, es entendible, perdón, más no deseable. Y yo creo que Baruch Spinoza, en su libro de Tratado de la Reforma del Entendimiento, es muy claro allí. Las decisiones nuestras en nuestras organizaciones, las propuestas que llevamos a cabo para proteger a nuestros trabajadores, están enmarcadas en un sesgo. ¿Cuál es el sesgo? El creer que vamos a trabajar para ganar dinero, para aparentar poder, para ganar mucho ascensos salariales, ascensos organizacionales, y es en ese micromundo que nos hemos creado que entendemos el mundo actual y que está lleno de deseos, y a partir de ahí tomamos las decisiones y tomamos las acciones organizacionales. Entonces, yo creo que nuestro entendimiento no puede estar basado en deseos. Esto es lo fácil. Lo difícil es tomar decisiones, hacer que nuestros equipos laborales busquen la solución de un problema, no a partir del deseo de cada uno, sino a partir del entender cómo está definida nuestra vida al día de hoy, cuáles son los objetivos misionales y cómo vamos a cumplir con ello. Entonces, capacitaciones, ajustar las capacitaciones para enseñarle a nuestros trabajadores a que entiendan el mundo en el que viven. Entiendan que el mundo no es sus deseos, el cumplir sus propios deseos. Eso es lo fácil. Lo difícil es cumplir los altos valores mundiales, por ejemplo. Pensar en la ecología, pensar en el bienestar, pensar en quizás a llegar a ser felices, perfeccionar nuestro trabajo. Yo creo que pasar de esas capacitaciones de que simplemente sí, aprendí a ponerme el casco, sí, aprendí a ponerme el tapabocas o el arnés o la línea de vida, revisar el mosquetón, la eslinga, revisar las condiciones de seguridad. Yo creo que eso es importante, tenemos que seguirlo haciendo, pero tenemos que enseñarle a nuestros trabajadores a que entiendan cómo funciona el mundo, que el mundo no es simplemente vivir para trabajar, sino que el mundo es perfeccionar cada cosa que hacemos. Entonces, ese cambio en la perspectiva de nuestra forma de capacitar a nuestros trabajadores podría comenzarse y creo que llevaría a muy buenos puertos. Capacitaciones en perder el miedo de vivir y el miedo de trabajar, porque si yo comprendo el mundo, entonces yo entiendo de que como el mundo es uno y que pues hay cosas en las que no nos podemos escapar como seres humanos, pues entonces enseñar cómo funciona nuestra naturaleza es muy importante. Entonces, por ejemplo, si nosotros entendemos que en nuestra biología, por nuestra cronobiología, nosotros debemos trabajar de día y no de noche, pues entonces tratemos de cumplir eso. Y que si por cualquier motivo yo tengo que trabajar de noche, pues yo como trabajador o yo como responsable de un sistema de gestión
en seguridad en el trabajo, pues tendré que garantizar que mi trabajador pueda tener una condición de noche en el posturno para de alguna manera engañar a su cerebro y que él pueda tener plácidamente una noche siendo las 7 o las 10 de la mañana. Entonces, si el trabajador comprende eso y yo como responsable del sistema de gestión comprendo eso, el trabajador, por ejemplo, en mi caso, yo soy médico y en el mundo nuestro de la medicina, los médicos salimos de posturno a las 7 de la mañana después de haber trabajado toda la noche y salimos a otra empresa a trabajar en la mañana siguiente. Pues si yo comprendo cómo funciona mi naturaleza y la acepto y me adapto a eso, pues yo no trabajaría en un posturno después de haber trabajado 12 horas en la noche. Entonces, lo mismo en la ergonomía. Perdón. Entonces, reunámonos con nuestros equipos de trabajo y llevemos unas capacitaciones que nos permitan a los trabajadores y a los líderes comprender cómo funciona el mundo y reformar el entendimiento, o sea, pasar de pensar de que el mundo es como nosotros deseamos que sea y no como el mundo es y cómo nosotros no podemos escaparnos a ciertos aspectos. Un tercer elemento sería el minimalismo. En ese mismo reformar el entendimiento nos lleva al minimalismo. Nosotros los seres humanos no somos acumuladores por naturaleza, nosotros nos volvimos acumuladores porque tenemos que mostrar que tenemos muchas cosas a la sociedad, para mostrar poder, para no ser pobres, por lo que he venido pues tratando con ustedes, con Zygmunt Bauman y con Adela Cortina. Sin embargo, nosotros no vamos a ver en la naturaleza a ningún animal acumulando comida, ¿cierto? O acumulando posesiones, ¿cierto? Nosotros, eso no es afín a nuestra naturaleza, tampoco los animales humanos como nosotros. Deberíamos ser acumuladores. Nosotros nos volvimos acumuladores por un tema capitalista, un tema de forma de vida, que está bien comprar, pero entonces allí aplica mucho, por ejemplo, el capitalismo responsable, ¿cierto? No es una invitación a no comprar nada, a irnos a vivir a las montañas y construir nuestra propia casa, pero tampoco se trata de comprar desbordadamente, porque entre más compramos, más debemos, y entre más debemos, menos si dinero nos sobra. Por tanto, con más miedo voy a ir a trabajar porque no puedo perder mi trabajo y por tanto menos veraz podré ser en mi trabajo y será más difícil para mí lograr ese bienestar que estoy buscando. Entonces, miren que el bienestar se logra en doble vía, de acciones que yo realizo en mi organización para mis trabajadores, pero también el trabajador tiene que hacer un trabajo personal, ¿cierto? Porque si el trabajador se dedica a comprar y a comprar y a comprar, pues más se va a endeudar, más miedo va a tener de vivir y de trabajar, miedo de ser despedido y por tanto la calidad en sus decisiones, la calidad en sus características individuales no va a ser suficiente, no va a poder lograrlo y esa situación de bienestar se nos va a hacer un poco más difícil. Entonces ese minimalismo, ¿cómo lo podemos llevar a nuestras organizaciones? Entonces, jornadas de capacitación, cultura de limpieza, de orden y aseo, limpieza en los puestos de trabajo, razonar sobre cada cosa que tenemos en nuestra oficina o en nuestra casa y ver su utilidad, si lo uso o no lo uso. Si no lo uso, lo puedo donar, lo puedo regalar, lo puedo vender si lo necesito, pues entonces le doy un buen uso. Entonces yo creo que ese acercarse al minimalismo puede ser una muy buena estrategia para buscar ese bienestar que estamos persiguiendo a través de nuestro trabajo y de esta ponencia. Entonces, esa cultura de ser veraz, el ser capaz de decir la verdad, la parresía griega, como lo llamábamos muy bien en esos libros antiguos de filosofía griega antigua, la parresía o ser capaz de decir la verdad es algo que hemos perdido. La gran mayoría de los trabajadores en el mundo van a sus trabajos con miedo de decir la verdad, porque no pueden ser despedidos. Entonces, como les decía ahorita, la calidad en las decisiones puede cambiar fuertemente y eso puede llevar a condiciones de que se nos haga más difícil lograr las metas y los indicadores organizacionales. Entonces, creo que es importante fomentar estos elementos como el minimalismo y el ser capaz de decir la verdad.
Hay un expositor que vino aquí a la Universidad CES acá en Medellín hace algunos años antes de pandemia y era precisamente español, se llama el doctor Ginés Marco. Y el doctor Ginés Marco dijo en una ponencia que nos realizó acá, dijo, el valor de una empresa no está en sus indicadores. El valor de una organización está en sus trabajadores que no tienen miedo, en sus trabajadores que no tienen miedo, ¿cierto? Entonces, nosotros hacemos mucho esfuerzo, nos capacitamos mucho, invertimos mucho dinero en tecnología, en controles administrativos, en controles de elementos de protección personal, en intentar eliminar o sustituir el riesgo, en hacer controles de ingeniería. Nosotros hacemos mucho esfuerzo en eso, pero es importante empezar a venir a estos textos antiguos y traer herramientas que nos digan, venga, cómo somos como seres humanos, porque esa tecnología nos está haciendo alejar de nuestro humanismo, de lo que somos como naturaleza. Y yo creo que aspectos como ser capaz de decir la verdad, creo que es un potente control administrativo contra los riesgos, contra los riesgos. Un trabajador que va a su trabajo sin tener temor de ser despedido, creo que podría dar mucho más en nuestras organizaciones. ¿Que eso no es fácil? Claro, por supuesto. Necesitamos nosotros los líderes, los que gestionamos personas, los que tomamos decisiones en nuestras organizaciones, somos los que tenemos que llamar a nuestro equipo de trabajo y venga, por allá en un colombiano de Antioquia, de Medellín, nos dijo de que muy posiblemente estamos yendo a trabajar con miedo. Entonces, venga, ¿cómo hacemos para que trabajemos con menos miedo? De que ese miedo no se quite del todo, pues por supuesto, pero ¿cómo intentamos trabajar nosotros para que ustedes como equipo no tengan ese temor y que tengan las agallas de decirme la verdad, de lo que piensan, de que yo les valore a ustedes cada vez que ustedes me dicen la verdad? Yo creo que esos son temas que podemos ir trabajando. Otro aspecto muy importante del humanismo rescatado allí en esos textos antiguos es el cuidado de sí. Y yo creo que este tema de cuidado de sí fue el que más me cautivó en el mundo de las humanidades y fue el que me llevó definitivamente por el interés de esto que es supuestamente tan inútil y que para mí es totalmente útil, al contrario. Y el cuidado de sí es muy diferente a autocuidado. Durante la pandemia escuchamos mucho la palabra autocuidado. Tenemos que hacer acciones de autocuidado, tenemos que ponernos el tapabocas, tenemos que tener el distanciamiento social y en la palabra autocuidado polulaba por todas partes. Sin embargo, cuando vamos a los textos antiguos ya no existe la palabra autocuidado, existe la palabra cuidado de sí. Y hay un texto muy bonito de Michel Foucault, un francés, que se llama La hermenéutica del sujeto, y otro libro que se llama Filosofía y Dolor de la Universidad Javeriana acá en Colombia, en la ciudad de Bogotá, en donde indica de que el cuidado de sí implica el ejercicio continuo de nuestra libertad. O sea que el cuidado de sí solo es posible entre seres humanos libres. ¿Qué significa ser seres humanos libres? Seres humanos que somos libres de las emociones. O sea, que el cuidado de sí solo es posible entre seres humanos que podemos gobernar nuestras emociones. Porque ustedes todos lo saben, nosotros somos animales humanos que tenemos un córtex prefrontal, tenemos un córtex prefrontal que nos dio la educación a partir de miles de años de evolución, pero todavía tenemos unas bases primitivas que son las que primero responden. Entonces, cuando tengo calor con el uso del tapabocas, pues simplemente cuando tengo disconfort, simplemente me lo quito y ya no me importa el no protegerme o proteger a los demás. Entonces, muchos de los controles que hacemos de elementos de protección personal y otros tipos de controles están asociados a que ese control funciona, ese control opera en la medida en que venza la emoción de ese trabajador. Entonces, eso es el autocuidado, a diferencia del cuidado de sí. Entonces, vuelvo y repito, el autocuidado es un cuidado que me obliga a la organización, que me exige una persona externa a que me ponga un tapabocas, pero yo me lo pondré siempre y cuando mis emociones me lo permitan.
cuando ya no me lo permitan, que es el disconfort, el calor, el sudor, el malestar. Entonces, cuando ya esa emoción me vence, simplemente me quito el tapabocas y ya no me importa qué pasa con los demás. Eso es el autocuidado. Entonces, ¿cómo llevamos en nuestras organizaciones acciones de cuidado de sí? La forma en la cual las personas hacen un buen uso de sus elementos de protección personal no está en el autocuidado, está en el cuidado de sí. En enseñarle a nuestros trabajadores a que venzan sus emociones, porque hay valores superiores que es la protección de los demás y la protección de sí mismo. Eso no se hace con una simple capacitación. Entonces, los invito a que ustedes desarrollen en sus equipos de trabajo cómo hacemos. Hay una nueva palabra que se llama cuidado de sí y diferente autocuidado. Entonces, ¿cómo hacemos para fortalecer ese cuidado de sí que está relacionado con el manejo, con el dominio de nuestras emociones? Porque es que si no dominamos nuestras emociones, ¿qué diferencia tendríamos con los demás animales? Esa es la gran pregunta que yo hago en este escenario. Si yo no controlo mis emociones, ¿qué diferencia tendría con los demás animales? ¿Cierto? Con las demás especies. No tendríamos mucha diferencia. Lo que nos hace a nosotros ser diferente de los demás animales es el uso de nuestro razonamiento y el uso del control de nuestras emociones. Entonces, creo que la filosofía ha sido consistente en eso, en organizar nuestras emociones. Entonces, allí el cuidado de sí, muy diferente a autocuidado, los invito pues a que lo tengan muy presente. La parresía, ya había comentado algo acerca de la parresía, que es la capacidad de ser capaz de decir la verdad, con las consecuencias que eso tiene. Eso es solo posible en medio de seres humanos libres, ¿cierto? Y para poder aproximarnos un poco a ser capaces de decir la verdad, pues tendríamos que mejorar mucho nuestras finanzas, ser afines al minimalismo, entender y comprender el mundo en el que vivimos, y yo creo que allí radica la diferencia. Entonces, llevemos a nuestros equipos de trabajo una cultura de diga la verdad. O sea, aquí premiamos a que las personas sean capaces de decir la verdad. Y yo creo que si llevamos esto, lo podemos ir logrando. Un libro que les recomiendo, El gobierno de sí y de los otros, de Michel Foucault. Este libro hace todo un tratado sobre la parresía griega, ese capaz de ser veraz, de decir la verdad. Muy bien. Otro aspecto importante es que las cosas no son como son, las cosas son como cada uno de nosotros las interpreta. Y esto es una corriente filosófica que a mí me encanta, que es el estoicismo, en donde hay tres exponentes maravillosos, que es Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, de los cuales Séneca, cordobés, español. Este año tuve la fortuna de estar allí en Córdoba, y me pareció una ciudad encantadora, como muchas ciudades españolas y su país, que me parece encantador. Entonces, el estoicismo yo creo que nos da herramientas muy importantes, por ejemplo, para la gestión del riesgo psicosocial. Nosotros, como gerentes en seguridad en el trabajo o como responsables de las empresas de esa seguridad, llevamos decisiones o tomamos decisiones para gestionar el riesgo psicosocial, para gestionar el estrés. Pero yo creo que no hemos tenido en cuenta el estoicismo como herramienta para gestionar el estrés. Y una de las herramientas más bonitas del estoicismo es: las cosas no son lo que son, las cosas son como cada uno de nosotros las interpreta. Y ahí radica toda la diferencia. Entonces, una de las grandes herramientas para yo darle tiempo a eso, por ejemplo, alguien me dice algo que me hiere en mi sensibilidad, que me hiere en mi dignidad. Estoy poniendo un ejemplo. La gran diferencia entre comportarnos como los demás animales a comportarnos como ser humano es tiempo. Es tiempo. ¿Por qué? Porque si alguien te ha dicho algo y te ha mellado tu dignidad, lo primero que responde es nuestra animalidad, y esa es la primera que responde. Entonces responderíamos con un talante similar. Pero si nos tomamos tiempo y le damos tiempo a que esa situación, ese estresor, ese agente que ha llegado, ese
comentario que me hicieron y que me dio mi dignidad, si yo le doy tiempo que vaya a mi córtex prefrontal y mi cerebro lo procese, lo maneje, le dé vueltas a las diferentes caras, yo creo que ahí podremos tomar una decisión más razonada y eso haría la gran diferencia. Entonces, volvemos a lo mismo, las cosas no son con lo que son como cada uno de nosotros las interpreta y si nosotros le enseñamos a nuestros trabajadores a tomarse tiempo antes de tomar una buena decisión, creo que mejoraríamos las decisiones organizacionales. Entonces, por ejemplo, salir a caminar, como los peripatéticos, los discípulos de los seguidores de Aristóteles, que los llamaban los peripatéticos precisamente porque salían a caminar mientras filosofaban. Y tenía todo el sentido. También un autor no tan antiguo, Henry David Thoreau, el norteamericano, tiene unos libros muy interesantes, Walden, o Caminar, o El arte de caminar. Yo les invito a que lean este tipo de textos para que encuentren allí ejemplos de que sí es posible en nuestro mundo laboral generar cultura de bienestar a partir de caminar, a partir de tomarse tiempo. Porque en el mundo de la inmediatez, en el mundo de la autoexplotación, en el mundo del consumo, en el mundo de la hipereconomía, en el que tenemos que dar muchos resultados, en el que tenemos que ser muy eficaces y eficientes, caminar y tomarse tiempo para pensar no está bien visto. Pero si yo genero esa cultura, porque ya sé que es importante caminar para tomar mejores decisiones razonadas, pues entonces yo las pongo en marcha. Otro comentario importante del estoicismo es: enfócate en las cosas que dependen de ti. Las cosas que no dependen de ti, déjaselo a los dioses, como dirían ellos, o déjaselo a Dios, o déjaselo a nuestro ser superior, o en lo que tú creas. Eso está muy bien. Entonces, un excelente tratamiento para el riesgo psicosocial. Si nosotros le enseñamos a nuestros trabajadores a que cuando se le presente una circunstancia, me pusieron un reto, una actividad, una tarea que tengo que realizar, hay cosas que dependen de mí, hay cosas que no dependen de mí. ¿Qué no depende de mí? No depende lo que los demás piensen de mí. Por ejemplo, de mí no depende lo que los jefes piensen de mí. Eso no depende de mí, eso depende de ellos. Por tanto, como eso no depende de mí, yo tengo que trabajar en perfeccionar eso, en que a mí no me lastime, no me preocupe lo que piensen los jefes o los demás de mí. Eso depende de ellos. Entonces dejémoselo a ellos. ¿Qué sí depende de mí? Ay, sí. Entonces depende de mí que voy a ser juicioso, educado, respetuoso, caballeroso, voy a ser cumplidor de mis tareas, voy a ser cumplidor del tiempo, voy a ser sincero, voy a decirle la verdad, voy a vestirme bien, voy a vestirme limpio, voy a ser pulcro en mi trabajo, correos electrónicos bien hechos, bien redactados. Eso sí depende de mí. No depende de mí. ¿Qué piensan los demás de mí? Eso no depende de mí. Eso no depende de mí. Como no depende de mí, yo no me preocupo por eso y trabajaré todos los días de mi vida para que eso no me preocupe. Pero lo que sí depende de mí es hacer un buen trabajo y ahí es donde yo tengo que enfocarme. Entonces, imagínense en el cambio cultural que significaría tener trabajadores a los que les vamos a ayudar a que tengan trabajo con bienestar, pero que ellos se esfuercen no en interesarse en lo que los demás piensen, sino en hacer bien su trabajo. Entonces yo creo que ahí, muy importante, les recomiendo Manual para la Vida Feliz, un libro de Pierre Hadot, un francés, y Epicteto, que era pues este estoico romano por allá a comienzos de nuestra era. Entonces, muy importante ese cambio de enfoque y les recomiendo mucho empezar a leer sobre estoicismo. Y otro concepto del estoicismo es todo es opinión, ¿cierto? La gran mayoría de las cosas que pasan en nuestro trabajo es basado en la opinión de otros, no en nuestro razonamiento. Entonces los estoicos dicen, asegúrate de tomar decisiones conforme a tu razonamiento, no a la opinión de los demás, ¿cierto? Entonces de eso se trata la ética. La ética es la forja del carácter. La ética es el trabajo duro, es el arte de forjar mi carácter para tomar decisiones prudentes.
Lo fácil es comportarme como todos lo hacen. Eso es muy fácil. Eso está en la orden del día. Ser igual a todos, vestirme igual a todos, comportarme como todos, escuchar la música que todos escuchan. Aquí en Colombia pues el reggaetón por todas partes. Eso es lo fácil. Lo difícil es, en donde todos escuchan reggaetón, escuchar la novena sinfonía de Beethoven. Eso es lo difícil. Y levantar la mano y decir, es que a mí me gusta la novena sinfonía de Beethoven, no me gusta el reggaetón. Bueno, con todo el respeto que puede significar a los que les gusta pues todo este tipo de música. Pero lo que quiero decir aquí es, la ética es la forja del carácter. Por tanto, cuando yo voy a trabajar, cuando yo voy a, como jefe, a direccionar un equipo de trabajo, es yo hacerlo conforme a mi razonamiento, ¿cierto? Y yo creo que ahí podemos cumplir ese principio del estoicismo, de que como todo es opinión, todo es lo que los demás creen que es y no lo que yo considero, yo creo que esa debe ser la forma. Entonces la ética, la forja del carácter, es una pregunta que debemos hacernos nosotros y hacerle a nuestros trabajadores, ¿usted qué tanto se esfuerza por diferenciarse de los demás? Yo creo que allí podemos comenzar a pensar, hablar en bienestar, que es ser capaz de ser yo. Y yo defiendo lo que yo soy, eso sí, con respeto, con educación, con buenas maneras, con templanza, con justicia, con prudencia. Pero yo me diferencio de los demás. Yo creo que allí radica la gran importancia. Entonces, miren que aquí ya reunimos todos los elementos. Ser capaz de decir la verdad, del autocuidado, el cultivo de sí, el gobierno de sí, ser parresiasta o ser capaz de decir la verdad, reformar nuestro entendimiento, el uso de la razón y los principios estoicos de todo es opinión, actúa sobre aquellas cosas que dependen de ti, de lo que no depende de ti, no te preocupes. Enfócate como en esos elementos estoicos y en esa ética de la empresa, de ahí la cortina de la definición de ética, que es la forja del carácter. Yo creo que si nosotros reunimos estos 7 aspectos que les he venido a proponer para poder aspirar a trabajar con bienestar, yo creo que la respuesta es sí es posible. Sí es posible trabajar con bienestar. Esta es mi última diapositiva. Entonces, ¿cómo lograrlo? Yo creo que si hacemos la conjunción de esos 7 elementos para comenzar, podríamos empezar a lograrlo. Y tenemos que humanizar nuestras matrices de peligros y riesgos, nuestros indicadores organizacionales. Empecemos a humanizar. Reunámonos con nuestros equipos y preguntémosles, muchachos, colegas, ingenieros, abogados, médicos, venga, ¿cómo hacemos para humanizar? Acá tenemos 7 principios que nos dieron allá desde Medellín, Colombia, y que muy posiblemente muchos de ustedes también los conocían. Venga, ¿cómo establecemos esto? ¿Cómo comenzamos mañana mismo? ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empezamos a diferenciarnos de los demás animales, a los que por supuesto hay que cuidar y proteger? Entonces, Robert Kennedy, antes de ser asesinado en Estados Unidos en 1968, hizo un speech, hizo un diálogo, un discurso, perdón, haciendo alusión al Producto Interno Bruto. Esto lo saqué de un libro que se llama El arte de la vida de Zygmunt Bauman, El arte de la vida de Zygmunt Bauman, allí saqué esta referencia y dice, después de explicar que el PIB, todo lo que hacía el PIB en nuestros países, él al final termina el discurso con lo siguiente, abro comillas, en una palabra, el Producto Interno Bruto mide todo excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. O sea, apelando a que quizás nosotros estamos embebidos buscando herramientas para gestionar la seguridad, para gestionar salud en nuestras empresas, pero lo estamos haciendo con el concepto de cómo comprendemos el mundo de hoy, que es en principios económicos. Y quizás lo que también nos falta asociar en esa gran ecuación es el componente humanista. Si nosotros incluimos el componente humanista, que puede estar embebido en estos 7 principios que he pretendido proponerles, creo que comenzaríamos a entender lo que hace que valga la pena vivir la vida. Yo considero que ese es como el principio.
Y nosotros somos los llamados, nosotros los responsables, los que estamos aquí en este congreso y que yo estoy aquí desde Medellín vía web, nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo, porque nosotros somos los que tenemos acceso a este conocimiento. No todos tienen acceso a ese conocimiento. Nosotros en este momento sí lo estamos teniendo. Entonces, si nosotros tenemos acceso a ese conocimiento, pues somos nosotros los llamados a llevar a cabo en nuestras organizaciones eso. Y termino con una frase muy bonita de Sócrates, Alcibiades, su discípulo, que ya tenía todo para gobernar la ciudad, y le decía Alcibiades a Sócrates: Sócrates, yo ya sé de técnica, yo ya sé de sistemas de gestión, yo ya sé de matrices, yo ya sé de indicadores, yo ya lo tengo todo, yo ya lo que necesito es gobernar. Obviamente, pues no en esos términos. Y Sócrates le dijo: Alcibiades, para aspirar a gobernar la ciudad, primero tienes que gobernarte a ti mismo. Entonces somos nosotros los llamados a gobernarnos a nosotros mismos, a cultivarnos a nosotros mismos para poder aspirar, llevar a nuestras organizaciones herramientas, tips, aspectos que nos lleven a lograr la posibilidad de trabajar con bienestar. O sea, no solamente puedo quedarme esperando a ver la empresa que me da a mí para yo tener bienestar, sino que es un desarrollo personal que todos tenemos que emprender. Tengo un proyecto particular que se llama El arte de trabajar feliz, y allí en una de mis publicaciones asigné esto y se las quiero traer para terminar. No preguntes qué auto tienes o cuánto ganas, mejor pregunta cuánto te has humanizado. Esto sí que es difícil en un mundo en el que las apariencias vencen a la razón. Si ves rostro de humanidad en aquel, acércate, sé su amigo. Si el otro solo tiene un gran auto y salario, quizás tenga más miedo que tú y es mejor evitarlo. Vive tu vida laboral así, acércate a los humanos, búscalos. Si bien son escasos ya, aún andan por ahí en silencio. Entonces, creo que nos corresponde humanizar más nuestros procesos, lograr ese bienestar que queremos inculcar en nuestras organizaciones, en nuestros procesos. Y allí yo creo que podríamos llegar a realmente comenzar a emprender el camino de un verdadero bienestar, que sí es posible, es urgente y que necesito que ustedes aquí, los apreciados asistentes a este congreso, deban llevar a cabo pues para comenzar este arduo proceso, pero satisfactorio. Entonces, con esto, queridos colegas, todos asistentes a nuestro congreso allí en la ciudad de Vigo, nuestro congreso de seguridad 4.0, para mí ha sido un placer haberlos acompañado. Espero que hayan disfrutado de mis palabras, de mi ponencia. Muy orgulloso de haberlos acompañado y muchas gracias a los organizadores. No sé si hay alguna pregunta. Diego, te saludamos desde Vigo. Muchas gracias por tu exposición. Sí que quiero abrir, te pido si te puedes quedar 5 minutos, un turno de preguntas entre el público, si es que hay alguien que te quiera formular alguna cuestión. Yo ahora mismo se me venía a la mente una pregunta, ¿no?, que lanzarte. Has hablado de cómo lograr trabajar con bienestar, pero aquí que están reunidos muchos prevencionistas, quizás se están preguntando cómo detectar, identificar que una persona no está trabajando con bienestar. Voy un poco por el lado inverso, como puedes ver, pero no sé si nos puedes dar algunas pautas para detectar que algún empleado o empleada pues, puede no estar contento con su trabajo y que no lo diga, ¿no?, o incluso que no lo sepa. ¿Cómo podemos detectarlo? Claro, y como les decía ahorita, es bochornoso decir que estamos quemados por trabajar, ¿cierto? Entonces no aceptamos que tenemos mucha presión y seguimos trabajando porque tenemos que producir mucho. Entonces yo creo que una forma de identificar quiénes se están alejando de esa posibilidad es observar quiénes se están alejando de su condición humana, de sus características de humano, de ser humano. Entonces, en este conversatorio les he indicado que para diferenciarnos de los demás tenemos que seguir unos principios. Somos de día, no somos de noche.
la lentitud es la velocidad de la naturaleza, nosotros somos sociales, nosotros no somos competitivos, somos colaborativos. Nuestra familia y el cultivo de nuestra casa, de nuestro hogar, es de lo más fundamental. Entonces miren que todos esos principios que les he comentado son característicos humanos, son característicos humanos. O sea, solo lo podemos seguir siguiendo nuestra naturaleza, pero eso es una decisión, porque nuestras emociones nos han llevado a tener una vida contraria a las formas humanas, para poder ganar dinero, para aparentar, bueno, todo lo que hemos venido conversando. Entonces yo creo, apreciados todos, que una de las formas de saber quién se está alejando de esa posibilidad de trabajar con bienestar es entender quién se está alejando de su condición humana. Pero para poder entender saber quién se está alejando de su condición humana, yo tengo que saber cuáles son los principios que nos hacen humanos, que es la forja del carácter y todos los principios que les he comentado acá, y muchos más, por supuesto, que por temas de tiempo no nos fue posible abordar. Entonces yo creería que eso podría ser una respuesta inicial. Espero haber sido muy concreto y directo. Pues muchas gracias, Diego. Un fuerte abrazo desde Vigo y hasta otra ocasión. Por supuesto, para mí nuevamente un placer. Estoy a su entera disposición para preguntas futuras, lo que necesiten, con mucho gusto. Un placer. Un abrazo fuerte, Diego.